Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión hoy, febrero 22 del año 2022. Quiero saludar rápidamente a los hermanos que se conectan aquí vía Zoom. Nuestro hermano Víctor Macei allá en Colombia. Nuestro hermano Dani Mejías en Panamá. Un abrazo grande, mi hermano. Qué bueno que te estés mejorando. Mi hermano estaba un poquito delicado de salud. Gloria a Dios, está mejor. Un abrazo a la distancia también para Silvia Rojas en México, Felipe Neculman, a Julio Jiménez, Johanna, Flor Morales, a Jacqueline, a Rocío. Y también para todos los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Tenemos a Marta Sánchez, César Arrúa. Un abrazo a la distancia también para Luis Restrepo y para nuestro hermano, amigo y pastor Edwin Gutiérrez, allá en Medellín, Colombia. Mis hermanos, espero que hayan traído sus Biblias. Es muy importante. Y bueno, vamos a dar paso a la oración. ¿Qué le parece, mi hermano Dani? Dani, ¿qué te parece? Regálanos la oración, mi hermano querido. Claro que sí, mi hermano. Vamos a primeramente alabar, a bendecir a nuestro Señor, a darle gracias por el día de hoy y por tantas maravillas que nos ha dado. Vamos a bajar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos en reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, solo tu nombre, Señor. Venimos acá a darte la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Padre. Venimos humillados ante tu presencia a reconocer tu santo nombre, que solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de toda la gloria y honra, Señor Padre Santo. Ponemos en tu mano esta enseñanza de nuestro hermano David Silva, Señor Padre. Úsalo, Señor, habla a través de él, a través de tu palabra, para que pueda darnos un poco de iluminación, Señor, para que nos fortalezcas, Señor Padre Santo, y nos guíes. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra y la podamos poner por obra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y bendice a cada uno de los hermanos que está escuchando esta transmisión, y cualquiera que tenga alguna necesidad, provéele, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Mis hermanos, vamos a dar paso a la lectura. Mi hermano Víctor Macei nos acompaña, por favor. Hechos capítulo 24. Y prepárense, que después viene Gálatas. Un abrazo a la distancia para Marina Vázquez. Bienvenida. Bueno, cordial saludo para todos. ¿Se me oye bien? ¿Se oye perfecto? Bueno, maravilloso, gracias. Espera, coloco aquí silencio en mi celular. Dice Hechos capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pero como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso,
que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Eso fue lo que digo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén, amén. Gloria a Dios por esa introducción, mis hermanos. Por favor, síganme con cuidado ahí con sus Biblias. Antes que nada, un saludo a la distancia para Juana Razuk y para Carlos José Moreno Suárez. Un abrazo grande a la distancia. Bueno, como dice el texto, permítame que lo pongo para los hermanos. ¿Dónde está mi querido amigo Pablo? Por ahí está. Ahí estamos. Como dice el texto, versículo 1, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando el texto menciona que el sumo sacerdote Ananías, el mismo sumo sacerdote vino a Jerusalén, de Jerusalén a Cesarea. Acuérdense que Pablo prácticamente fue un aguijón en la carne para ellos. Bajó o descendió. Esto gráficamente para los judíos, pues Jerusalén siempre es arriba y los otros lugares pues siempre es abajo. Cuando el texto menciona a los ancianos en el Antiguo Testamento, el término se refiere a los líderes tribales de mayor edad. En el tiempo postesílico, con X, postesílico, comenzó a usarse para la gente adinerada e influyente de Jerusalén. En el Nuevo Testamento, el Sanedrín está conformado por el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos, quienes posiblemente eran miembros de esta instancia que apoyaba a los saducios. El liderazgo del templo había visto el problema potencial en presencia de los fariseos. Ahora me van a hacer una pregunta. Mi hermano David, ¿qué significa el tiempo postesílico? Es el periodo de la historia de Israel entre el regreso del exilio en Babilonia en el año 538 a.C. y la ocupación romana en el 63. Ojo con esto. Tértulo era un abogado y orador contratado. Es un derivado de la palabra griega rema o comunicación oral. Aparentemente fue quien presentó la acusación del Sanedrín según la forma legal romana. Y probablemente también lo presentó en latín, probablemente. Este nombre era muy común y era el diminutivo de tercio y probablemente fuera judío, ya que las palabras pueblo y los judíos guardan relación con esta afirmación.
La servil adulación de Félix en el discurso de Tértulo, perdón, son muy típicas de la época, pero el resto es puro palabrería, puro bla bla, cosas irrelevantes, o como dice nuestro hermano Edgar, eso es pura carreta. Dios bendiga al hermano Edgar Escobar. Esto se nota porque Lucas deja claro que este está tratando de ocultar un caso débil con elementos retóricos. Noten, mis hermanos, que además de la acusación real de que Pablo había intentado profanar el templo, ustedes recordarán, ¿no?, en capítulos anteriores, este señor trata de presentarlo como uno de los instigadores de sediciones y políticos mesiánicos que con tanta frecuencia constituían un problema para los gobernantes romanos de Palestina. Versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Imagínense. Esta introducción no es solo un esfuerzo improvisado, aunque probablemente esperado, pero sin base en los hechos, como les dije anteriormente. Félix fue un hombre muy cruel. Tácito. Esto está en Historias 5.9 y en Anales 12.2. Como les conté en el capítulo pasado, Félix ocupaba esa posición solo por influencia de su hermano Payas, ustedes recordarán, quien al igual que Félix era un liberto de Antonia, hija de Marco Antonio y Claudia, la madre del emperador. Posteriormente fue removido por Nerón a solicitud de la gente. Esto lo vemos en los escritos de Claudio Josefo, en la guerra, capítulo 2, versículo 12, 8.13.7 y también en Antigüedades de Claudio Josefo, en 27 y el 7.8.9. Cuando el texto menciona debido a ti gozamos de gran paz, algunos creen que así trataron de comparar su actividad con la de ciertos extremistas judíos sicarios o los hombres de la daga. Esto lo vemos en el escrito de las guerras, en el 2.13.2. Versículo 3. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mis hermanos, ¿se dan cuenta cómo para ganar el favor de estas autoridades pues tienen que estar así como que, ay, pero qué lindo que se lo ve en este día, ¿cómo está usted? Ay, permítame, uy, se despeinó, déjeme peinarlo, uy, le queda bonito ese traje, y están así que como que lo cepilla, ¿no? Como que lo cepilla, ¿cómo le llaman en otro país? Lamebotas, chupamedias, no sé cómo le llamarán en otro país, pero bueno. Cuando el texto menciona, hemos hallado que este hombre, refiriéndose pues a Pablo, nuestro hermano Pablo, el propósito de Lucas en su evangelio y aquí en Hechos es mostrar a los romanos que las acusaciones en contra del cristianismo son falsas, por lo que incluye tantas apariciones a los soldados y oficiales romanos. Pablo fue acusado de 3 delitos. Primero, generar disturbios. Segundo, ser el líder de una nueva secta. Tercero, profanar el templo. La New American Standard Bible, o la NASB, como lo quieran decir, dice una verdadera peste. Así se refieren, imagínense. La versión New King James dice una plaga. Y la New Revised Standard Bible dice un amigo pestilente. O sea, era un adjetivo calificativo de forma muy déspota. Un poco ruin también, ¿no? Cuando el texto menciona por todo el mundo, Lucas exagera con un propósito determinado para complementar la efectividad del ministerio paulino en la diáspora. Cuando el texto menciona cabecilla, esta es una palabra griega compuesta por primero y de pie.
Aparece en la Septuaginta, ustedes recordarán en Job capítulo 15, versículo 24, cuando el texto menciona a un oficial de primer orden. En el Nuevo Testamento solo se encuentra aquí y no está en el papiro Koiné hallado en Egipto. Cuando el texto menciona sobre la secta, este término es airesis, que originalmente significaba división o fracción, o sea, literalmente escoger, de tal manera llegando a tener una connotación negativa, tal como sucede con su derivado herejía, lo que conocemos en este tiempo. A los saduceos se les identifica con esta palabra en Hechos capítulo 5, versículo 17, y a los fariseos en Hechos capítulo 15, versículo 5. En el contexto de Hechos, Pablo considera al cristianismo una parte integral de la fe y la esperanza del judaísmo histórico. Cuando el texto menciona o se refiere sobre los nazarenos, la palabra se refiere a los seguidores del Nazareno. Algunos piensan que proviene de la ciudad de Nazaret y otros lo relacionan con Nézer o retoño, un título para el Mesías. Esto lo corroboramos en Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías capítulo 53, versículo 2. Ahora, Nazaret podría haber sido un término despectivo. Ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 46, ustedes recordarán que tenemos a Natanael diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, puede también tomarse un poco despectivo, ¿no? Versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Notemos, mis hermanos, que en la acusación de profanador del templo, dense en cuenta este detalle, profanador del templo, hecha contra Pablo en Hechos capítulo 21, versículo 28. Ahora aparece cambiada la frase, dice, trató de profanar el templo. ¿Se dan cuenta cómo la mentira se cae por su propio peso? Bueno, así son. Era una acusación muy pobre, o como les dije, pues, paupérrima, o pura carreta, como dice mi hermano Edgar. El verdadero problema era la efectividad de la predicación del apóstol. Versículo 7, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. El paréntesis de la New American Standard Bible evidencia una adición en el texto que aparece, adición, de que ha sido agregado. Una adición en el texto que aparece en un manuscrito uncial, MSE, del siglo VIII, y algunos otros manuscritos de inicios del siglo IX. El final más largo se encuentra en la New King James Version, y al parecer cambió el uno o unos para relacionarlos con los líderes de Lisias que querían deslegitimar el liderazgo de Pablo. Es que a Pablo lo odiaban, mis hermanos, lo odiaban. La VS4 de las Sociedades Bíblicas Unidas elimina la adición y califica la versión más corta de los manuscritos P74, Aleph, también A y D, junto a algunas versiones latinas antiguas grecorromanas y coptas. La VS3 incluye la lectura más larga, pero le asigna una D, con alto nivel de incertidumbre. Esto que les muestro anteriormente es la crítica textual, el cual muchas versiones actuales no incluyen estos versos o colocan una nota al pie de página porque no están en el Nuevo Testamento. Esto sucede en parte de los versículos 6 y 8 que no están en los manuscritos más antiguos o, como lo llamamos, fidenignos. Seguimos. Versículo 8. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió:
Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Mis hermanos, ahí Pablo, mire, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Pablo ya estaba, Señor, llegó el momento, voy a hacer mi exposición. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, mis hermanos, pero nosotros no tenemos que vender la verdad. Nosotros tenemos que tener bastante argumento, tenemos que hacer una buena apologética cuando lo demanda las demás personas. Nosotros tenemos que presentar todos los argumentos posibles sustentado con las Sagradas Escrituras. No podemos divagar, no podemos decir yo pienso a lo mejor, tal vez, quizás tuve un sueño, tuve una revelación o Dios me dijo o lo que sea. Si alguien dice Dios me dijo o tuve un sueño, si no está escrito en los 66 libros que conforman el canon de las Escrituras, mis hermanos, no le crean. No le crean. Y si está escrito, si coincide con lo que está escrito, pues está de más que lo cuente. Mejor vamos a las Escrituras y leámoslo. Sencillo como eso. ¿Ok? Sigamos. Pablo dijo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Al igual que el abogado del Sanedrín usó una introducción formal, de igual manera lo hizo Pablo. Pablo usaba las mismas herramientas de Tértulo. Le jugó, por así decirlo, con los mismos naipes, con las mismas cartas. Cuando el texto menciona mi defensa, la palabra apología y apologética se derivan de este término griego que originalmente significó la defensa oral en la corte. Mis hermanos, tarde o temprano tenemos que estar preparados para hacer una defensa, ya sea en presencia de autoridades o ya sea pues simplemente para predicar la palabra a los hermanos a las personas que no conocen al Señor y más adelante pues pasarán a ser nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sigamos. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, dice versículo 12. Ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Pablo afirma que sus actividades públicas en Jerusalén no eran anormales ni contenciosas. Fue acusado de profanar el templo, pero en realidad practicaba pues un rito que era aceptable. Versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, dice Pablo en versículo 14, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Cuando el texto menciona el camino, fue el primer título dado para los cristianos, enfatizando que Jesús caminaba hacia Dios. Juan capítulo 14 versículo 6 lo corrobora, y el compañerismo como estilo de vida, Hechos 9:22 lo corrobora, Hechos 19:23, 22:4, 24:22 y probablemente también Hechos capítulo 18 versículos 25 y 26. Cuando el texto menciona sirvo al Dios de mis padres, claramente Pablo señala que lo que predica acerca de Jesús en manera alguna violenta el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de la promesa y esperanza de Israel. No ve a los cristianos pues como algo nuevo o diferente. Más bien les considera el cumplimiento en Jesús nuestro Señor. Esto lo corroboramos en Mateo capítulo 5 versículos 17 y 19. La palabra sirvo o servir es latreuo en el original griego. Cuando el texto menciona sobre la ley o los profetas, eran dos de las tres secciones del canon del Antiguo Testamento. Es decir, la Torá, o sea, la ley, y los profetas. La otra parte son los escritos. Por ejemplo, tenemos a Ruth, Esther, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Lamentaciones, etc. La literatura sapiensal, tenemos a Job, Salmos, Proverbios. También tenemos la historia postesílica, primera y segunda de Crónicas, Esdras, y también tenemos Nehemías. Es un maravilloso libro, les recomiendo.
Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Cuando el texto menciona, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, Pablo asegura que su orientación religiosa es la misma de los acusados en el versículo 16, excepto en su opinión acerca de la resurrección. Pablo trata de defenderse, mostrando que el conflicto gira en torno a cuestiones teológicas del judaísmo. No tiene nada que ver con el comportamiento de Pablo. Son cuestiones teológicas del judaísmo en las cuales Roma no deseaba verse involucrada. No les interesaba, para empezar. Generalmente estaba asociado con la consumación de la fe de los creyentes. Ustedes lo pueden corroborar en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Palabra que puede ser expresado como gloria, vida eterna, salvación plena, segunda venida también, etc. La consumación es verdadera, pero se realiza en el futuro, por lo cual pues se desconoce. Es común asociarlo con fe y amor. Lo vemos en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Cuando el texto menciona que habrá una resurrección de los justos y de los injustos, resurrección de los muertos, se refiere a la teología de los fariseos y no al liderazgo saducio del templo. Esto lo vemos en los escritos de Claudio Josefo, en Antigüedades, en el 18.1.3. Aún afirma que algunos fariseos negaban la resurrección de los malvados. La Biblia, mis hermanos, está llena del concepto general de la resurrección. Por ejemplo, tenemos Isaías 25.8. Si quieren lo anotan y lo corroboran más tarde. Daniel 12.2. Mateo 25.46. Juan 5.29. Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y primera Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Imagínense, ya le estoy creando un nuevo libro Apocalipsis. Me va a agregar las plagas después. Dios nos libre. Pablo veía el cristianismo como el cumplimiento natural del Antiguo Testamento. Esto lo vemos o lo corroboramos en Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 19. Así que esto no era pues una novedad, ¿no? El wow, esto es nuevo. No, eso no es novedad. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando mencionó Pablo esta frase, que procura tener una conciencia sin ofensa ante Dios, son las mismas palabras que fueron las que enojaron tanto al sumo sacerdote en Hechos capítulo 23, versículo del 1 al 2. Ustedes recordarán. Pablo las repite otra vez en su presencia. Otra vez. Imagínense cómo Pablo era pues como que el aguijón en la carne para ellos. Es parecida a la acalorada discusión personal de 1 de Corintios. Ustedes recordarán. 1 de Corintios capítulo 9, versículo del 24 al 27. El autocontrol que le predicó a Félix no era fácil de llevar a cabo. Es una virtud del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, ustedes recordarán, capítulo 5, versículo 22 al 23. Se lo tienen que saber de memoria. Y probablemente el primero de todos. Versículo 17. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Atentos con eso. El procedimiento ritual judío fue a instancias de Jacobo y los ancianos de la iglesia. Esto lo vemos en el capítulo 21, versículo del 17 al 26. Lo que deseaban era aplacar el legalismo de los creyentes judíos de la iglesia, pero en realidad esto molestó a los judíos de habla griega de Asia. Versículo 19. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Los judíos de la provincia de Asia
cuando el texto menciona esto, ¿no? Y que son ellos los que deberían estar delante de ti y acusarme ellos, fue un importante punto legal en la defensa de Pablo. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo vino preparando a nuestro apóstol Pablo, preparándolo, y ahí pues por ahí se lo mandó en algún momento a Gamaliel, para que ustedes vean que el que comenzó la buena obra, acuérdense del texto, ¿no? Filipenses 1:6, usted no está desamparado como cristiano. Filipenses capítulo 2 versículo 13 también tenemos que Dios pone el querer como el hacer. Así que usted va a ser preparado, equipado, instruido, y va a sentir ese deseo día a día de aprender más las escrituras y de poder corroborar, comparar, incluso de predicar. Ojo. Ahora, como decía mis hermanos, fue un importante punto legal en la defensa de Pablo. Los testigos oculares de la acusación, como siempre, no estuvieron allí. Así que no tenían pruebas reales contra Pablo para acusarle de tan grande ofensa. ¿Se dan cuenta cómo este tipo de personajes, cuando comienzan a hacer este tipo de acusaciones? Ustedes se acuerdan, pues, la mujer adúltera que el Señor le dijo, oye, ¿y dónde están? Pues los que ni siquiera estaban ahí. Así son, tira la piedra y esconden la mano. Así era la referencia geográfica para la gente judía del sur y el oeste de Turquía, llamada el Asia Menor. La palabra sí es un condicional de cuarta clase porque indica una contingencia, una posibilidad muy remota. También se considera una condición mixta con una conclusión de segunda clase. Por ejemplo, aunque no estaban presentes. Hay otras oraciones condicionales mixtas en los escritos. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículo 6, y en Hechos 8:31, que ya lo vimos. Versículo 20. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado, hoy por vosotros. Esto lo vemos en el versículo 21. Ahora, ante el Sanedrín, la única declaración controversial de Pablo no tiene nada que ver con los intereses políticos romanos, sino con un tema interno del judaísmo, un prolongado desacuerdo doctrinal entre dos grupos establecidos. Ustedes recordarán, los saducios y los fariseos. Esos pues siempre tenían problemas, nunca se ponían de acuerdo. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 23, versículo del 6 al 10. Seguimos. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informados de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Cuando menciona el texto, aparentemente, Félix había oído hablar acerca de Jesús y el cristianismo. Como oficial romano, posiblemente tenía cierto conocimiento de la situación a la que había sido asignado. Pablo, como ciudadano romano, tenía una libertad especial, o se puede decir un arresto domiciliario. Tenía sus privilegios, sus beneficios, ¿no?, de haber sido ciudadano romano. Versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Ahora, como ciudadano romano, cuyo caso está todavía pendiente o está abierto, se le concede a Pablo pues alguna libertad. Versículo 24. Algunos días después, viviendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pausa. Una pausa ahí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué nosotros tenemos que predicar el evangelio aun cuando parezca que esa persona va pero derechito al infierno? No es nuestro problema, mis hermanos. Nosotros no juzgamos, no jugamos en posición adelantada, como dicen en el fútbol.
Nosotros no vamos a mandar al infierno a nadie. Nosotros solo predicamos el evangelio. Compartimos. Este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas. El resto se encarga el Espíritu Santo. Usted no convence a nadie de pecado. Usted no va a envejecer. Usted no va a permitir que le salgan canas en su cabeza estresándose. Es que tienes que creer. Es que, mis hermanos, nosotros predicamos. Este es el evangelio. Vamos desde el Génesis, pasamos por el libro de Romanos, por ahí entramos a Gálatas, luego nos vamos para Filipenses y así vamos, y vamos, y vamos. Y todos los textos tienen que coincidir y todo en armonía. El resto lo hace el Espíritu Santo. Si es una persona a la que usted le está predicando, tiene que orar por esa persona antes de predicarle. Si esa persona está escogida para salvación, vea, tarde o temprano viene de muerte a vida. Esos cadáveres espirituales que caminan día a día por las calles. Acá, por ejemplo, al frente, yo vivo en New Jersey, al frente de Nueva York. Cadáveres, y bueno, aquí también en New Jersey. Cadáveres espirituales. Haciendo marchas, promoviendo, ya ustedes saben, ¿no? Todos estos movimientos a favor del aborto y todas estas cosas. Que deshonran a Dios, que desagradan a Dios, que no ve con buenos ojos Dios. Y así está el mundo. Ahora último en Colombia, la despenalización del aborto y etcétera, etcétera, hasta que tengan 6 meses. Imagínense, un niño pequeño. A ver, vamos a ver. Si yo quiero pelear con alguien, adulto, tiene cómo defenderse. Pero una criatura no tiene cómo defenderse. Se supone que las madres son las primeras que tienen que defender a capa y espada a sus hijos. Más aún si están en sus vientres. Pero eso ya es otro tema, mis hermanos. Yo no quiero entrar ahí en lo que sí les digo es que tenemos que predicarles también a esas personas que están promoviendo todo este tipo de... que se deleitan en este tipo de leyes torcidas. Tenemos que predicarles a ellos. Tenemos que orar por los gobernantes también. Esto está difícil. A diario se ven... Bueno, no quiero entrar en detalles. Seguimos, mis hermanos queridos. Drusila. ¿Quién era Drusila? Era la menor y por lo visto muy bella hija de Herodes Agripa I, hermana de Berenice y Agripa II. Fue la tercera esposa de Félix, quien la tomó de Asiso, rey de Emesa. Esto lo podemos corroborar en los escritos de Claudio Josefo, en Antigüedades 20.7.2. Félix, apoyado por el mago chipriota Átomos, la persuadió a que abandonara a Asiso y se casara con él. Algunos, basados en un texto inferior de Claudio Josefo, en Antigüedades 20.142, lo relacionan con Elimas o Elimas. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 13, versículo 8. El texto occidental dice que fue Drusila y no su marido quien quiso conocer a Pablo, pero parece dudoso de que en esta sofisticada adolescente judía pudiera el apóstol, una oyente receptiva de su discurso acerca de la justicia, pues del dominio propio y del juicio venidero. O sea, como que no es fácil de creer esto, ¿no? La primera opción aparece en el manuscrito P74, Aleph, en el manuscrito B y E, los antiguos textos latinos y la versión de la Vulgata latina. La lectura más corta se encuentra en el manuscrito Aleph C, también en el A y en el C, las versiones copta y lo que también conocemos como la Peshita. La VS4 califica la versión larga con una B, casi seguro. Alguno considera si en este texto Cristo puede traducirse como el Mesías, como el manuscrito 44, que contiene el Mesías, o la fe. Es un importante término teológico. Ustedes recordarán que sea en la versión que sea, siempre va a hablar de Cristo Jesús el Señor. Ojo con eso.
Ahora les aclaro que los conceptos teológicos del griego koiné están referidos a la Septuaginta y no a la tradición griega. Lucas conocía bien la versión griega del Antiguo Testamento, de las iglesias. Pablo con frecuencia predicó el evangelio a Félix y a Drusilas. Ustedes lo pueden volver a mirar en el versículo 26. Perdón, lo van a mirar en el versículo 26. Pablo sabía exactamente lo que Jesús quería de él. Es decir, predicarles a los gentiles, judíos y gobernantes. Recordarán una vez más, ya no hay griego, ya no hay judío, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que predicar a toda criatura. Fue convencido, pero también avaro, ya que quería que Pablo lo sobornara, evitando así pues la discusión. Ya saben, el corazón entenebrecido del ser humano, ¿no? Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Cuando el texto menciona que pasaron 2 años, muchos consideran que fue durante esta etapa en Palestina que Lucas recabó la información de testigos oculares para escribir su evangelio. Lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Debió haber sido un tiempo de profundo desánimo para un hombre tan, pero tan decidido como el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo. Sin embargo, no obtuvo su libertad a través del soborno. Confió en la voluntad divina. Mis hermanos, aún en las circunstancias difíciles, en los momentos en donde aparentemente, Señor, háblame, dime algo, trato de entender lo que me está pasando, ¿por qué? Se supone que esto debería pasar y no ha pasado. Mis hermanos, no se asusten, no se preocupe. El Señor tiene el control, o no somos cristianos. El Señor tiene el control de todo. No se desesperen. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús, no en nuestra propia concupiscencia, no en nuestro propio libre albedrío, no en nuestras propias acciones humanas y en algunos casos torcidas, chuecas, depravadas, pecaminosas. Cuando el texto menciona sobre Porcio Festo, mis hermanos, hay cierto desacuerdo entre los historiadores en torno a este personaje. Suetonio y Tácito citan la fecha aproximada de inicio. Félix fue juzgado en el 55 después de Cristo, pero no está claro si al mismo tiempo fue condenado y removido de su cargo en el 59 después de Cristo. Festo murió en el 62 después de Cristo, siendo aún oficial. Esto lo corroboramos en los escritos de Claudio Josefo en Antigüedades 29.1. Se sabe poco de él. Este se convenció de la insolencia de Pablo, pero estaba dispuesto a sacrificarlo para agradar a los judíos. Este fue el origen de la brutal sugerencia de volver a juzgarlo en Jerusalén, por lo cual Pablo se vio obligado a apelar ante el César. Festo se sintió desconcertado y llevó él casi a Agripa II y a Berenice. Cuando el texto menciona que Félix lo tuvo que dejar preso, se sabe, pues para agradar a los otros, era la costumbre de liberar a todos los prisioneros en el cambio administrativo. El versículo evidencia la situación política en Palestina. La libertad, no existía. La debilidad del liderazgo romano y el poder del Sanedrín. O sea, ser acusado ahí ante el Sanedrín, o Dios está conmigo, o simplemente, estoy hablando de los que somos cristianos, ¿no? Aunque nos vaya mal, aunque nos acusen, nos juzguen, nos apedreen como lo hicieron con el diácono Esteban, pues mis hermanos, Dios está en el control de todo, pues. ¿Qué es que nos rompan la cabeza a punta de piedra por predicar la palabra? Si igual vamos a tener la vida eterna, cara a cara con el Señor.
Imagínense. Ahora sí vamos a hacer las preguntas y la interacción con los hermanos. Quiero saludar a Marisol Mora ante todo allá en New Jersey. Un abrazo a la distancia, mi hermana querida. Y a Olga Pérez desde Venezuela. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina de la imparcialidad del Sanedrín? Imparcialidad entre comillas. Mis hermanos, no, ese es un cuerpo colegiado del pueblo de Israel de la época que evidentemente estaba politizado y para nada estaba siendo parcial, no estaban buscando juzgar a nadie, ni siquiera según la propia ley que debía regirlos, sino con unos intereses particulares, porque pues habían visto en Pablo un peligro y habían visto en el camino una comunidad peligrosa, perjudicial para que ellos perdieran poder. Entonces, en ese sentido, eran absolutamente parciales y digamos que todo lo que querían lograr en la sociedad y el control de la sociedad era mediante la aplicación del torcimiento de la ley, que hoy vemos aquí en Colombia como leyes torcidas, pero allá había una ley, la ley de Dios, que ellos quisieron y torcieron durante muchos años, razón por la cual también nuestro Señor tuvo sendos problemas con ellos. Es increíble, es increíble. Bueno, ya sabemos cómo estaba conformado todo el cuerpo del Sanedrín, ¿no? Mi hermano Mauricio, Dios te bendiga, mi hermano querido, un abrazo a la distancia. Maravillosa la obra que se ha estado haciendo allá en Alicante, España. Saludo a los hermanos de Alicante. Mi hermano Mauricio, ¿qué opinas de la situación de Pablo frente al Sanedrín? Coméntanos. A ver, Pablo tenía una desventaja contra ellos. Le creían más al Sanedrín que al mismo Pablo. Pablo era inocente, como tú lo has dicho. La inocencia estaba clara. Lo que pasa es que Pablo tenía ese argumento de ser ciudadano romano. Era intocable. Cuando tú dijiste que Félix quiso dejarlo o volverlo a juzgar en Jerusalén, él se la pilló porque allá lo iban a matar. Por eso fue su apelación al César. El Sanedrín era imparcial, como decía el hermano Víctor. El Sanedrín lo único que le interesaba era conservar el poder, el monopolio de todo lo que tenía que ver con el templo. Ellos sabían que si se les quitaba ese poder, perdían todos sus beneficios económicos, su estatus. Era la aristocracia, eran los políticos de hoy en día. Pablo sabía eso, pero no podía luchar contra eso, porque ellos eran los que mandaban. Él tenía su argumento, era válido, pero tenía ese as bajo la manga. Su ciudadanía romana apeló al César. Nadie podía ser azotado, nadie podía ser juzgado, nadie podía ser empalado, un ciudadano romano no podía sentirse violado por sus derechos. Por eso cuando por allá atrás, en los capítulos anteriores, los soldados romanos se dieron cuenta que Pablo era ciudadano romano, se retiraron de él, tuvieron miedo. Eso era una ventaja de los ciudadanos romanos. Pablo era inocente, los gobernadores lo sabían. El problema es que ellos querían quedar bien con Dios y con el diablo. Pablo era inocente, siempre se supo que era inocente y Dios lo respaldó, sino que a consecuencia de que Pablo no obedeció al Espíritu Santo, causó de que estuviera 2 o 3 años guardado en la cárcel, sufriendo penalidades, sufriendo abusos. Quién sabe qué tipo de abusos sufrió Pablo allí, pero Dios le dio la victoria, pudo realizar su ministerio. Vuelvo y lo repito, el Sanedrín tenía el sartén por el mango, pero Pablo tenía algo superior, lo respaldaba Dios. Dios estaba con él, siempre estuvo con él apoyándolo, siempre él tuvo la esperanza en su promesa, y así fue. Tuvo el as para salirse de ese embrollo rapidito, siendo ciudadano romano, y salió para Roma.
Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo ha venido preparando durante todo el transcurso de Hechos de los Apóstoles, cómo ha venido preparando las situaciones y las escenas. Algunos dicen, oye, esto parece hasta una novela, qué increíble. Mi hermano, eso es algo real, eso está escrito. Hay tantas evidencias de que todo esto pasó. Y sin embargo, el Espíritu Santo le advirtió a Pablo, como habías mencionado. Pero Pablo, pues bueno, Pablo también fue un ser humano como nosotros. A veces también nosotros somos necios. Muchas veces nos metemos en donde no deberíamos meternos. Es que yo quiero ir a Jerusalén. Yo quiero ir, le van a dar chicharrón en Jerusalén. Pero sin embargo, pues bueno, ya cuando nosotros cometemos los errores, clamamos misericordia, Padre, ten misericordia de mí, por favor, ayúdanos, mira. Es que somos necios, mis hermanos, es parte de la naturaleza caída. No nos justificamos, ojo, no nos justificamos. Si nosotros nos basamos en lo que ya está escrito y obedecemos a lo que ya está escrito, a la sugerencia, detrás de cada mandamiento hay sabiduría. Pero somos necios, me incluyo, somos necios, naturaleza caída. Y sin embargo sufrimos las consecuencias. Por ejemplo, ustedes recordarán el ladrón en la cruz. Yo sé que no tiene nada que ver, ¿no? Pero solo quiero traer a acotación. El ladrón en la cruz, el que reconoció al Señor. El Señor le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Pues él lo vio al Señor, tuvo esa promesa, seguramente por seguro que pasaron y se vieron y todo el paraíso, etcétera, etcétera. Pero él no se escapó de las consecuencias de sus actos, mis hermanos. Él no se escapó de las consecuencias. Él igual estaba crucificado. Estoy hablando del que reconoció al Señor. Y no lo reconoció por su propia capacidad de elección. Ojo con eso. Recuerden, ¿quién convence de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo convenció de pecado a esta persona, al ladrón en la cruz, el que reconoció al Señor, y como consecuencia pues lo reconoció. Y como lo reconoció, pues obviamente ahí está, el tipo fue salvo. Esa es la gracia, mi hermano. Eso no quiere decir que vamos a hacer doctrina de eso, de que vamos a hacer o comportarnos como unos, perdón la expresión, como unos miserables pecadores y tratar de sacar un as bajo la manga al final de nuestros días cuando estemos muriendo de cáncer y decir, me arrepiento, ahora sí, cierro los ojos, cuento hasta 10 y ya estoy en la presencia del Señor. Usted va a abrir los ojos en el infierno. Gálatas 6:7 dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Volviendo al tema, cómo el Espíritu Santo vino preparando todo el escenario, todo lo que ha venido aconteciendo en Hechos de los Apóstoles. Y espérense que los capítulos, los próximos capítulos, que ya son los últimos capítulos, se va a poner, vea mis hermanos, ya cuando Pablo ya, como dicen en México, cuelga los tenis, cuando ya le dicen, bueno, hasta aquí nomás. Y no es que accidentalmente murió Pablo, ¿no? Hay una secta que me reservo el nombre, que menciona que Pablo murió antes de tiempo. Mis hermanos, nadie muere antes de tiempo. El Señor ya tiene decretado desde la eternidad, desde que antes de que nosotros nazcamos o vengamos a este mundo, Él ya sabe hasta cuándo vamos a vivir. Él ya tiene decretado hasta cuándo vamos nosotros a vivir, cuál va a ser nuestro último día. Él ya lo sabe. Y decir de que alguien murió antes de tiempo, pues eso es como que estás atentando directamente contra uno de los atributos de Dios, el cual es la omnisciencia. Pero bueno, mis hermanos queridos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Mi hermano Dani, ¿tienes algo que acotar antes de entrar a la oración final? Oh, muy bueno, mi hermano, muy bueno. Recordando que todas estas cosas que pasó el apóstol Pablo, me recuerda mucho a sus últimos momentos de vida, donde dijo que todas esas cosas que habían sucedido, ¿no? O sea, y lo interesante es que, imagínate el grado de que Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar de tantas dificultades, ¿no? Y son cosas que hoy los
nombrados, autollamados, nombrados apóstoles, vemos que se llaman apóstoles y ni siquiera serían capaces de sufrir ni siquiera lo mínimo que sufrió Pablo, ¿no? Cayó nieve, no nos vayamos a la iglesia porque cayó nieve. Está lloviendo, no salgas. Es terrible, verdad, ¿no? es verdad. Sí, mis hermanos, pero bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Qué les parece, mis hermanos? Vamos a agradecer al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, muchísimas gracias por este día, por este pequeño estudio que se ha preparado. Padre, perdónanos porque muchas veces nosotros, a pesar de que sabemos que hay cosas que no te agradan, nosotros somos necios, me incluyo, Padre, Perdónanos, Padre, perdónanos. Por favor, y ayúdanos a fortalecer nuestro carácter, nuestro espíritu, que el fruto del Espíritu Santo sea evidenciado cada día. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos ser luz en medio de tanta tiniebla. Mira todo lo que está pasando allá en Colombia. Mira el último acontecimiento que se acabó de dar. Y no solamente en Colombia, también aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, la capital del mundo, por así decirlo. Hay tanta depravación, hay tanta inmoralidad, hay tanta indecencia. A todo lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Padre, ya uno no quiere ni siquiera salir. Ya uno no sabe si ni cómo abordar a nuestros hijos. Decirle, eso no es normal, eso no es correcto. Padre, ayúdanos, Padre, guíanos, por favor, que tu palabra sea refrescada en nuestra memoria todos los benditos días para que podamos salir adelante con toda esta situación difícil. Esto se pone cada vez peor, se pone horrible. Pero sabemos que tú nos sostienes. Tú no nos has desamparado. Tú estás con nosotros todos los días hasta el final de las cosas. Anhelamos que ya venga nuestro Señor. Rogamos, pedimos, clamamos que ya venga nuestro Señor, que suene esa trompeta y ya podernos ir con Él. Te lo rogamos. Por favor. No sabemos cuánto tiempo más vamos a durar aquí en esta tierra con toda esta inmoralidad, toda esta inmundicia que cada día pues se evidencia más, se evidencia las consecuencias de la mala decisión que tomaron nuestros primeros padres, teniendo su capacidad de elegir, decidieron irse en rebeldía contra ti. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Padre, y perdónanos. Por favor, te rogamos que pongas ese querer como el hacer y que cada vez aparezcan más predicadores de tu palabra, que no tengan intereses más que de predicar la verdad. Te oramos por los hermanos del ministerio, te oramos por nuestro hermano Edgar, por nuestro hermano amigo y pastor Albertito también, por Edwin, por Olguita, te rogamos por ellos, Padre. Cuídanos, guárdanos, protégenos, guíanos. Te oramos también por nuestro hermano Dani Mejías allá en Panamá. Envía más obreros, Padre, porque esto ya está convulsionando, esto ya está cada vez peor. Ya uno no sabe si encender la televisión o no. Se ven unas cosas, Dios mío, que hace 50, 60 años hubiera parecido las cosas que está pasando ahora. Se hubieran horrorizado. Si yo me horrorizo a este tiempo, ¿qué serán nuestros abuelos, las personas de antaño? Por favor, Padre, te rogamos que ya nuestro Señor venga. Aún hay que predicar tu palabra. Aún hay personas que no conocen del Señor. Ayúdanos a llevarle ese mensaje. Te pedimos que toque los corazones de las personas que tienen sus hogares, que tienen un patio, para que, es verdad, es difícil encontrar una iglesia de sana doctrina, pero te rogamos, Padre, toca los corazones de estas personas, los que tienen sus casitas, tienen un patio, aunque sea en el piso nos sentamos para escuchar tu palabra, aunque sea en el piso. Es importante congregarnos. El apóstol Pablo decía que algunos tienen por costumbre no congregarse. ¿Cómo vamos a celebrar
la conmemoración de nuestro Señor mediante la Santa Cena si no nos congregamos? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a ver el bautismo en agua de nuestros hermanos si no nos congregamos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer la exhortación entre hermanos si no nos congregamos? Por favor, Padre, te rogamos, manda más obreros. Te lo suplicamos, Padre. Acompáñanos, guía, guarda y cuida a nuestros hijos. Es un esfuerzo sobrenatural que a veces nosotros los padres hacemos por ellos, para tratar de cuidarlos y protegerlos de tanta inmundicia que hay allá afuera. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos, guíanos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo rogamos. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por estar presentes en este estudio. Gracias por sacar su tiempo. Y para las personas que van a ver esta transmisión, pues no se olviden de compartir, darle like. No se olviden el viernes el video de nuestro hermano Edgar, el video en Biblia Libre, y domingo 9 de la mañana, Biblia Libre Prédicas. Luego de eso, una hora más tardecito, tenemos a nuestro hermano amigo y pastor Alberto Contreras. Tiene una transmisión, ahí está siguiendo una nueva serie sobre las doctrinas. Qué importante que son las doctrinas, mi hermano. Qué importante. Cuidado con eso, que no estudies la Biblia, que la mucha letra mata. Imagínense. Pero bueno, mis hermanos, un abrazo a la distancia para todos. Espero que se cuiden, que se pórtense bien. No cuesta nada portarse bien. Bendiciones. Ahí les va el puño para la foto, para el que quiera.